cuánticos, encantada de saludarles una vez más, acompañada por supuesto de nuestro especialista en medicina de la conciencia y física cuántica, el doctor Ángel Eduardo García Montero, quien todos los miércoles y en las retransmisiones nos acompaña para todos ustedes a través de Falconía TV y por cierto por la web también a través de www.falconiatv.com.be para aquellos que no poseen intercable. La semana pasada tocábamos el tema de lo transpersonal y decíamos que es algo que va más allá del cuerpo físico. Eso entre algunos comentarios. Tocábamos también el tema de la psicología transpersonal, que es una parte que abarca esta teoría, y también, por cierto, señalábamos muchas de las potencialidades que hay más allá y que esta psicología transpersonal estudia aquello que la psicología clásica no estudió, como el hecho de esos casos místicos que quizás no se puedan, no lo toca la psicología clásica, como ya decía, ni la ciencia tampoco en varios de estos aspectos. Pero tuve la oportunidad, por cierto, doctor, de investigar un poco acerca de lo transpersonal, un poco más, y me encontré con un artículo que salió en uno de los periódicos a nivel nacional. Y bueno, también me sorprendió un poco la apertura que ya se está teniendo con relación a esto. Citaban una investigación del médico y científico estadounidense Robert Lanza, que hablaba acerca de la creencia de la muerte, y que la creencia de la muerte justamente está en lo que es la conciencia, es decir, que es como una especie de percepción que manejamos porque nos han enseñado o nos han condicionado de que la muerte es una idea, así como la idea de la muerte, la idea de la inmortalidad, y que solo es cuestión de percepción. Entonces, esto me pareció sumamente interesante, y por cierto que otra de las teorías que fundamenta en este caso el médico científico Robert Lanza es el biocentrismo, es decir, que tanto la biología, digamos, como las creencias de las personas crean, y su vida crean la realidad y el universo, y no viceversa, como uno está acostumbrado a pensar que el universo crea la vida, por así decirlo. Pero me gustaría entonces que usted nos hable acerca del biocentrismo y acerca de lo transpersonal y estas investigaciones de Robert Lanza para comenzar nuestro programa. Sí, bueno, gracias, Katy, y viniste hoy fina. Está bien, bueno, mira, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo de Lanza, porque él es uno de los representantes del biocentrismo. El biocentrismo se fundamenta en que nosotros creamos todo desde nuestra biología, desde el cerebro. Y en realidad no es así, porque fíjate que eso sería como pensar que las personas que están viendo ahora mismo esta televisora pensaran que todo está siendo creado por el televisor que ellos están viendo. Como que si nosotros no existiéramos más allá de ese aparato. Ese aparato existe, pero es un transductor de información. Si recibe información, la decodifica y la transmite, ¿ves? Los seres humanos en alguna manera también somos así. Por otro lado, la idea de la muerte, según la percepción, en esa parte sí coincidimos, porque nosotros tenemos, la manera como vivimos la muerte también tiene mucho que ver con nuestras creencias y con nuestra percepción de la realidad. Nosotros hemos dicho en muchos programas que la muerte es una ilusión. ¿Y es una ilusión por qué? Porque el ser humano, mira, la separación de la que nosotros estamos acostumbrados, ahora estamos aquí como a algo más de 1 metro entre tú y yo creo que estoy separado de ti, pero en realidad no estamos separados. Si nosotros nos pudieran fotografiar con una cámara Kirlian especial que capte bastante espacio, se podría ver a través de lo que capte la cámara Kirlian, que es la que capta los campos electromagnéticos, se podría ver que mi campo y el tuyo están totalmente interrelacionados. Eso por un lado. Por otro lado, si tomamos en cuenta uno de los postulados fundamentales de la física cuántica, del doctor David Bohm, quien habla del universo implicado, de que vivimos un universo absolutamente implicado, que todo está relacionado y que la separación es una ilusión de nuestros canales perceptivos, porque acuérdate que la vista humana, el ojo humano solamente puede captar
del rojo al ultravioleta. Los que están más allá del infrarrojo y del ultravioleta no lo captamos. Pero resulta que lo que está fuera de ese rango es una realidad más allá del 99.5 veces 9%. Lo que plantea la física cuántica es algo que no podemos ver. Yo no puedo ver lo que está sucediendo ahora con los neutrinos, que son partículas subatómicas que están flotando aquí que además los neutrinos atraviesan cualquier material porque son ondas sin masa, partículas sin masa, y por lo tanto pueden atravesar cualquier material. Sí, no lo veo, y creo que en realidad esto está vacío porque mis canales perceptivos no me lo permiten. Luego entonces, cuando tú tienes conocimiento sobre algo, inmediatamente te cambia la percepción. Si tú sabes, por ejemplo, si yo sé que tu campo electromagnético y el mío se relacionan, por supuesto yo cuido ese campo para no afectarte y no afectarme, porque la conciencia transforma y modifica los campos electromagnéticos. Luego entonces, por supuesto, el conocimiento de eso yo empiezo a utilizar y empiezo a tener, y parto desde una percepción distinta y actúo de manera diferente. A nosotros nos ha afectado la ignorancia justamente de lo transpersonal en esta civilización, porque creemos que el mundo acaba en nuestro cerebro, que el mundo termina en nuestra piel, y no es así. Nosotros decíamos en alguno de los programas que nosotros somos una especie de ondas en el océano, de olas, perdón, en el océano. El hecho de que la ola desaparezca no quiere decir que los componentes que tenía la ola desaparecieron, están integrados al océano, solo que cuando era ola se individualizó, se particularizó en una forma. Somos un sistema, doctor. Somos un sistema totalmente. Igual que la familia. Claro, todo es un sistema. Que el país. El país, una comunidad, una familia, un pueblo, igual que el mundo. Usted citaba eso de la unión, de lo que usted haga o piense, por ejemplo, o perciba, me afecta a mí. Fíjate una cosa que me está pasando en las últimas 2 semanas. Me han llegado 3 personas con un sueño, exactamente el mismo sueño, pues salvo detalles. Recurrente. Sueños en 3 personas distintas, en 2 mujeres y un hombre. Y los 3 me han llegado en momentos distintos a contar. Es que ven gente muerto y mucha inundación. Entonces dirán, ¿será que nos vamos a inundar y va a haber mucho muerto? No, pero si es que acaban de ocurrir en Filipinas. En Filipinas, claro. Ok, hay más de 3.000 muertos allí, se hablaba de 10.000, pero creo que la última cifra que dio el gobierno no llega a 3.000, claro. Bueno, son cifras oficiales. Son cifras oficiales. Nunca se saben las extraoficiales. Nunca se sabe porque en Vargas nunca se habló de la cantidad real de muertos que hubo. Exacto. Pero posiblemente haya más de 5.000 muertos en Filipinas. ¿Tú crees que esas vidas que desaparecieron físicamente en Filipinas no afectaron en el campo electromagnético y la noósfera terrestre? Por supuesto que sí. Claro. Y cómo donde se mueven las ondas de pensamiento, el tiempo y la distancia no aplican, eso nos está afectando. Y hay gente que está soñando con eso. Entonces me llegó una señora llorando, mire, pero es que lo que yo sueño tiene mucho que ver con la realidad porque otras veces me ha pasado. Entonces yo le dije, no vale, lo que te pasó a ti es que eso ya ocurrió. ¿Ocurrió cuándo? Pero no has visto las noticias, que en Filipinas vino un tifón y acabó con... Una especie de conexión, doctor. Claro, porque es que ¿Pero conexión con qué? Donde se mueven los... Con el inconsciente colectivo, con la información. Con el inconsciente colectivo, con el todo. Ajá. Porque justamente nosotros somos... No con un alma, un espíritu andante, quizás como lo referíamos también Sí, lo que pasa es que ya hay una frontera muy fina que no sabemos dónde termina nuestra mente y comienza la mente de Dios. No sabemos dónde termina nuestra conciencia y comienza la conciencia universal, porque prácticamente a veces nosotros nos zambullimos en la conciencia del todo y obtenemos información de ese todo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estos temas no son digeribles tan fácilmente para la población? Porque no se ven en ningún lado. Solo ahora es que tú estás viendo trabajo en filosofía, en psicología, en medicina, con personajes que ves que tú sabes, o sea, a todas luces, como el caso de Stanislas Grof, de Maslow, de Ken Wilber, que es un gran filósofo que escribió El espectro de la conciencia a los 20 y pico de años, que es uno de los libros obligados en estos momentos en el campo de lo transpersonal. Y ha sido una serie de autores que han venido, que se han atrevido
en virtud de que ya existe una especie de epistemología que puede dar esos basamentos. La epistemología es la ciencia del significado. O sea, es una serie de conceptos, un andamiaje conceptual que te puede dar la posibilidad de explicar algo que antes no podíamos explicar. ¿Qué pasa con el tema de lo transpersonal? Que es, cuando hablamos de lo transpersonal, es lo que está más allá de la persona y caemos en el terreno espiritual, obviamente. ¿Qué pasaba con el terreno espiritual en el siglo pasado? Ayer, pues el siglo XX. Que la ciencia que se erigió como convencional, como oficial, no contaba con la indumentaria teórica para explicar eso. Entonces se lo dejó a la iglesia, se lo dejó a las religiones. Las religiones obviamente explicaron eso desde su percepción, desde su punto de vista. ¿Ok? Leí yo que es un condicionamiento, ¿no? Que por todos supuesto, tenemos, absolutamente. y que no dejan ver la realidad mística, lo que realmente ocurre claro, con porque ese mundo sutil que usted... Una de las cosas que decía, que le escuché decir a Robert Dills, en la oportunidad que hice de adiestramiento con él. Robert Dills, científico de la NASA. Sí, no, Robert Dills es el tercer hombre a bordo en la programación neurolingüística. Especialista en programación neurolingüística, que él es el que más ha trabajado el campo de las creencias. Y Robert Dills decía, la religión bajó a Dios del pedestal de la espiritualidad y lo ubicó en el nivel de las creencias. Acuérdate de la estructura de los niveles, donde las creencias están antes de la identidad y después de la identidad está lo transpersonal o la transidentidad o lo espiritual. Dios estaba aquí, en lo que está más allá de nosotros, y lo bajamos a las creencias, porque tú vas, bueno, depende de la religión, claro, hay una creencia determinada con respecto a un Dios, a un líder religioso. ¿Hasta dónde puedo hacer tal cosa? ¿Qué reglas exactamente. tengo? Entonces, ¿Qué no puedo creer? Si afecta valores, afecta principios, afecta conductas de gente en la vida, mientras que cuando tú te pones a ver, y Dios, que es esa energía y esa conciencia universal, que es el todo y que está en el todo, y que de alguna manera la física cuántica se ha acercado y se ha aproximado a un entendimiento científico de ese fenómeno, bueno, la religión no te permite ir más allá, porque sencillamente crees o no crees, pues, es un acto de fe. Sin embargo, hoy por hoy, y qué bueno que estemos nosotros vivos, viviendo en un cuerpo, en esta época, en este siglo, donde se ha acumulado una cantidad de conocimiento que se puede conjugar lo espiritual con lo científico. Porque tú en los años 70, por ejemplo, 80, te encontrabas con un investigador, un científico, le preguntabas, ¿tú crees en Dios? Te dice, no, yo soy científico. Porque lo científico estaba reñido con lo espiritual. Pero tú te encuentras hoy un... Usted iba con esa idea, tengo entendido que usted era ateo, no creía mucho en... Por supuesto, yo tuve una etapa de ateísmo. Pero ¿cuándo hizo el cambio? ¿Cuándo se dio no, las evidencias de lo que te sucede en la vida. Acuérdate que yo vengo por experiencias personales. Yo comencé a cuestionarme la creencia en el materialismo puro y en el biocentrismo, cuando comenzaron a suceder cosas con mis pacientes, que se curaban en sueño. Bueno, en el libro que publicamos el año pasado, hay una experiencia con una mujer que soñó que yo le estaba haciendo una terapia y apareció con las perforaciones de las agujas de acupuntura. Y después esa misma persona después apareció con unas manchas de betadine. Porque hubo un momento que yo tuve unas lesiones en las uñas y una dermatóloga amiga me dice, eso es una leuconiquia química. Imagínate tú, los médicos tenemos nombres bonitos, extraños y feos para una cantidad de cosas. Entonces la leuconiquia química es, bueno, la afección de un químico a las uñas. Yo digo, wow. El único químico que yo manipulo es el alcohol, cuando limpio a los pacientes con algodón y eso. Decidí dejar de usar el alcohol y comencé a trabajar con betadine. Y entonces lo que hacía era que limpiaba el campo con betadine para poner la aguja de acupuntura, para poner la terapia neural, estas cosas. Bueno, la tenía un dolor de túnel carpiano, así justamente lo describo en el libro, y ella le dice a su esposo que quiere ir para que yo la inyecte, porque justamente ya ella sabía, porque era una persona que me conocía mucho, había ido ella y otros familiares a mi consulta, que yo inyectaba el túnel carpiano con terapia neural, que mejora muchísimo, y si lo combinas con láser, mucho más, para evitar la operación. Resulta que entonces ella se acuesta
y al otro día se levanta con las marcas del betadine. Okay. En la primera ocasión, un año antes, ella había tenido una experiencia parecida, pero yo estaba fuera del país, yo andaba en un congreso fuera del país y no le pude ver las perforaciones que según ella tenía por un dolor de vesícula, que incluso ella fue operada luego de litiasis en la vesícula. Ajá. Y cuando ella tiene esta experiencia, ya yo estaba en el consultorio y su esposo va y me dice, quiero que vayas a ver a Chabela, esa se llamaba Chabela. Ella después murió de una leucemia mieloide. Casualmente o coincidencialmente la misma patología por la que muere mi mamá. Cuando su esposo, que por cierto falleció el año pasado, llega a mi consulta diciéndome eso, yo tenía un paciente, me quedaba un paciente, termino y nos montamos en el carro y nos vamos a su casa. La encontré lavando y efectivamente tenía las marcas del betadine. Pero usted no había estado allí nunca. Por supuesto que no. En ese momento. Ella apenas tuvo el sueño. Ajá. Yo por supuesto eso no lo entendí. La explicación que yo pude darle en ese momento, desde el nivel que yo tenía de información, de conceptos y teóricos, es que así como una herida se crea de adentro hacia afuera, el cerebro podía crear algo pensándolo. Y me basé, bueno, en los estigmas, en varias personas que han tenido los estigmas, porque empiezan a pensar algo y el cerebro lo puede crear. ¿Crear que usted lo podía curar en ese momento? No. Yo pensé que ella había creado eso. Okay. Yo no me puse a pensar que yo había hecho ese fenómeno, porque justamente, o sea, yo siendo ella lo creó, pero ella pensó que usted fue tal que podía hacerle esa cura. Y yo siendo un materialista puro, yo pensé que ella había creado todo ese fenómeno. Okay. Sin embargo, yo después me encuentro con un libro de Dana Zohar sobre inteligencia espiritual que me dio mucho que pensar, porque en ese libro esta autora habla sobre la mónada cuántica. La mónada cuántica habla Amit Goswami en Física del Alma, en El Médico Cuántico y en La Ventana del Visionario, que son 3 libros, bueno, que hoy por hoy son libros de cabecera, son mis libros de cabecera, uno de mis libros de cabecera. Pero en aquel momento, en los años 90, porque yo conozco a Amit Goswami después del 2010, pero a Zohar la conozco en los años 90. Y cuando ella habla de las mónadas es una especie de como una parte de ti que viaja, ¿ok? Sobre todo cuando tú estás en el campo de la vida del inconsciente. En la vida del inconsciente. Ajá. Cuando estás dormido. Okay. O cuando estás en un trance profundo. Y ella lo explica de tal manera en el libro Inteligencia Espiritual que me convence un poco. Yo digo, aquí a Chabela le pasó algo parecido a esto. Y comienzo a investigar y justamente me topo con Deepak Chopra. Eso fue en el año 92 aproximadamente, 92, 93. En ese momento, porque acuérdate, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro, sí. Y el maestro no es más nadie que uno mismo. Uno es discípulo y es maestro a la vez. Pero el maestro quiere decir las circunstancias, los fenómenos que te ayudan a ti a seguir en el camino. Volvamos a aparece el doctor Padilla con un libro que es Curación Cuántica, que viene llegando de Argentina con ese libro. Y entonces yo me bebo Curación Cuántica y después aparece el libro Sincrodestino del mismo Deepak Chopra, donde habla de los mundos, bueno, de los espacios no circunscritos, que es justamente el mundo espiritual, pero él lo explica desde el concepto de la cuántica. Y allí comienza Ángel García a creer. Ahí comienzo yo a estudiar cuántica para darle sustento a todas estas creencias. O a esto que... Y justamente cuando estudio los fenómenos o los postulados, de la física cuántica, sobre todo que la física cuántica plantea de que lo que ocurre en el universo donde se crea la realidad es no local, es no lineal, es decir, que la conciencia es la que prevalece en el universo. A diferencia de la física clásica. Y que el mundo no es sino materia pensante. Ajá. Materia pensante. Es lo que determina la física cuántica. Que es conciencia, claro. Pero es que eso es algo elegantemente coherente, porque justamente cuando tú partes de la fórmula que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado de Albert Einstein, tú te das cuenta, claro, pues es que energía y materia es lo mismo, solo cambian en la forma en que estén, ¿verdad? Pero además, cuando tú comienzas a estudiar los fenómenos que ocurren
dentro del cuerpo humano, te das cuenta que todo es cuántico. Bueno, entonces un concepto, mónada, Mónada. es una parte de nosotros que viaja, digamos, es la parte también transpersonal. De hecho, De amigo nosotros. Juami, en sus Ajá. libros, lo llama mónada cuántica a lo que nosotros llamamos alma. Muy bien, vamos a seguir con más de lo transpersonal en su segunda parte en este programa de Cuánticamente. Amigos, nos pueden hacer llegar todas sus interrogantes e inquietudes a partir de este momento al 0424-617-6615, porque sin duda habrá muchas preguntas y muchas interrogantes para todos ustedes con relación a estos temas. Ya volvemos y al regreso con más de Cuánticamente.